Bueno, buenas noches a todos que están. Vamos a hablar de Parashat de la semana, Parashat Ekev, la sijá que vamos a estudiar hoy. Contiene una explicación muy especial, muy profundo, maravilloso sobre un tema de la Parashat de la semana y también relacionado con el día 20 de Av, que es dentro de poco, la semana que viene, es el día del Yortzeit, aniversario del fallecimiento del padre del Rebbe, Rab Levi Yitzhak. Entonces, de eso es lo que se trata la sijá, de mostrar un punto muy interesante en la parashá relacionado con este tema. En Parashat Ekev, Moshe Rabbeinu está, como todos los parshiot del libro de Barim, en Parashat Ekev. Moshe Rabbeinu está explicando y hablando al pueblo, diciéndoles reproche sobre cómo va a ser, cómo fue su conducta en los 40 años en el desierto. Entonces, uno de los psukim que Moshe Rabbeinu está hablando en la parashá de esta semana, Parashat Ekev, está contando cuál fue la historia del becerro de oro, el pecado más grande que fue de esa generación, de esa época, el pecado del becerro de oro, que eso es lo que llevó que Moshe Rabbeinu, cuando bajó de la montaña, en 17 de Tamuz, agarró las tablas, tenía las tablas en las manos, las tablas sagradas, los lujot, en sus manos, bajó y lo rompió ahí en el monte Sinai. Eso es el tema de Shvirat Lujot. Rompió las tablas. Y en la parashá, Moshe Rabbeinu les cuenta todo lo que ocurrió ahí. Y después, unos versículos, unos psukim después, también menciona el tema del fallecimiento de Aarón a Cohen. En la Torá, en la parashá de la semana, Moshe les habla de las dos cosas, uno al lado del otro. Ahora, estas dos historias ocurrieron en dos diferentes épocas. Las tablas se rompieron en el primer año y el Aarón a Cohen falleció en el año 40. Pasaron 39 años desde esa historia a la otra. Y es interesante que Moshe, cuando habla al pueblo, le habla de las dos cosas, uno al lado del otro. Entonces, sobre eso hay un Medrash, que está traído también en Rashi, que dice, caché, que es duro, difícil, que frente a Kadosh Baruj Hu, para Dios, era difícil. El fallecimiento de Aarón a Cohen, el fallecimiento del tzadik, igual como la rotura de las tablas. Quiere decir, aparentemente, lo que Rashi nos dice, el Medrash nos dice, que comparamos la dificultad, la pena, el sufrimiento, que para Kadosh Baruj Hu, obvio que el hecho que las lujot se rompieron era algo duro, caché, algo difícil, algo penoso. El fallecimiento, desaparición física del tzadik, para Kadosh Baruj Hu también es también mismo nivel de peso, de dificultad y de sufrimiento. Por eso Moshe lo pone uno al lado del otro. Ahora, en la Torá sabemos que cuando la Torá pone dos cosas y compara dos cosas, no es solamente un tema superficial, un tema técnico, obvio que tiene mucha profundidad. El hecho que la Torá compara estas dos cosas, tenemos que entender cuál es la relación, cuál es el punto en común. Obvio que acá hay algo profundo que conecta las dos cosas. No es solamente esto es difícil, esto es difícil. Encontramos eso. El hecho que se rompieron las tablas es algo duro, algo difícil. El hecho que un tzadik fallece es obvio que es algo duro.
esto es duro y esto es duro y por eso lo comparamos. Y no solamente eso, quizás también el grado de la pena, del sufrimiento, ese mismo grado de sufrimiento, por eso lo comparamos. Tenemos que decir que acá hay algo más. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la Torá justo eligió de comparar estas dos cosas? Tenemos que mirar bien y concentrarnos qué es exactamente lo que ocurrió en el tema que se rompieron las tablas, que Moshe rompió las tablas, cuál es el contenido de esa historia y cuál es el kesher, entonces, cuál es la relación con el contenido del tzadik que fallece del mundo, cuál es el punto en común que hay en estas dos cosas. También tenemos que entender, cuando hablamos del tema de las tablas que se rompieron, entendemos que, por un lado, se trata de algo duro, o sea, algo de una cosa negativa que ocurrió, obvio. Nosotros sabemos que todo el ayuno del 17 de Tamuz, la Gemara dice, Maimónides lo trae, que por qué hacemos ayuno 17 de Tamuz, por 5 cosas que pasaron, y lo primero de los 5 es que ese fue el día que se rompieron las tablas, y eso se considera un día de sufrimiento, un día de tzara, y eso mismo es el motivo del ayuno. Entonces, obvio que el tema que las tablas se rompieron y Moshe rompió las tablas, hay acá un tema negativo. Por otro lado, también, si empezamos a mirar en la Torá, vemos que por otro lado también se considera como algo positivo. No es totalmente negativo el tema que se rompieron las tablas. ¿Cómo vemos? Muy simple. Está escrito que a esas tablas que Moshe Rabbeinu lo rompió, no lo echaron, no lo tiraron. Esas tablas, ¿qué hicieron con esas tablas? Esas tablas rotas fueron puestos en el Aarón HaKodesh. Como está escrito en la Gemara, Aarón, Lujot, Veshivrei Lujot, dentro del Aarón estaban no solamente las segundas tablas completas, también las tablas rotas estaban dentro del Aarón HaKodesh en Kodesh Kodashim. Y es más, nosotros encontramos que cuando los Yehudim salieron a una guerra, cualquier guerra que los Yehudim tenían que salir, guerras de mitzvah para conquistar la tierra de Israel y para las peleas que tenían con los enemigos, la Torá dice que cuando salían a la guerra, ¿qué llevaron con ellos? Rashi lo dijo antes en Parashat Balocha, que había que llevar el Aarón con las tablas rotas. Quiere decir que iban a la guerra con esas tablas. Si tablas rotas aparentemente representan algo negativo, el pecado debe ser de oro, representa lo que Yehudim hicieron mal, que Moshe rompió las tablas porque vio a los Yehudim haciendo un pecado tan enorme. ¿Cómo puede ser? Estamos yendo a una guerra. Imagínate, estamos yendo a una guerra. Cuando estamos yendo a una guerra, ahí es donde necesitamos méritos. Ahí es donde necesitamos cosas que nos den más fuerza al pueblo. Entonces, ¿cómo es posible? Están yendo a una guerra, están yendo a un lugar donde necesitan pedir que Hashem los cuide, los protege. ¿Y qué es lo que llevan con ellos? Las tablas rotas que se rompieron por el pecado del becerro de oro. Es como llevar algo negativo en el momento donde necesitamos todo solo energía positiva. Tenemos que decir entonces que hay algo positivo, hay un mensaje tan zhut, tan positivo en el tema de que las tablas se rompieron, que justamente la Torá nos cuenta sobre eso, que llevaron a la guerra porque las tablas rotas tienen algo positivo. ¿Cuál es lo positivo que hay en eso? Y es más, la pregunta más difícil todavía. Nosotros sabemos que para ir a la guerra tenían que ser gente tzadikim. No cada uno podía estar en el ejército cuando había las guerras. Había para salir a la guerra solamente gente muy puros, como la Torá dice más adelante, para Shoftim, la Torá cuenta que cuando iban a la guerra, el que tenía alguna especie de pecado no podía participar. La avisaron de antes, todos los que tienen algún tipo de
aveirot, pecados en la mano, que vuelvan a casa. Salir a la guerra eran solamente Yehudim que sabían que están puros y no tienen ningún pecado en la mano. ¿Cómo es posible? Gente que tenían tantos méritos, no tenían ningún pecado en la mano. ¿Y qué están llevando con ellos? Las tablas rotas que representan el gran pecado más grande del becerro de oro. Entonces, de todo eso se entiende que el hecho que las lujot rotas existían, tenían un mensaje muy positivo, hasta tanto que con todos los méritos que tenían los tzadikim y los soldados, y con los méritos del Shema Israel, como Rashi dice más adelante, que iban a la guerra, necesitaban también el mérito de las tablas rotas. ¿Cuál es el tema? Y acá también, el hecho que el Medrash Rashi compara, la Torah compara el fallecimiento del tzadik con eso, tenemos que decir entonces también eso, que así como en las tablas, a pesar que por afuera parece ser como algo negativo, hay acá algo muy fuerte de mérito, de positivo. Lo mismo también, hablando de un fallecimiento del tzadik, el Yortzeit, el Hilula, el Yortzeit, fallecimiento del tzadik, también por afuera parece ser como algo negativo, pero hay acá algo tan fuerte, positivo, parecido a las tablas rotas. Entonces, todo eso tenemos que entender cómo es, cuál es la explicación y cuál es la parte positiva, cuál es el kesher, la relación entre las dos cosas. Para entender eso, vamos a mirar qué es lo que dice, cuál es cuando el Medrash nos cuenta qué es lo que pasó, cómo llegó Moshe Rabbeinu a romper las tablas. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Encontramos algo muy interesante. Encontramos las tablas, las primeras tablas, eran cosas muy especiales. La Torá cuenta también en la parashá de esta semana y también en Parashat Kitzá. Cuando la Torá habla de las primeras tablas, sabemos que tenían algo muy especial. ¿Qué es lo que sabemos sobre las tablas? Sabemos que las tablas tenían dos cosas especiales. Primero, las tablas mismas, ¿sí? Las tablas, la piedra, era una piedra muy especial. Como dice la Torá, Ve'alujot, Maaseh Elohim Eima, las lujot, las tablas, las primeras tablas en especial, eran tablas algo muy especial. No solamente que eran de piedra muy cara, como dice Rashi antes, el Medrash, que eran una piedra especial, zafiro, que es una piedra muy cara, muy especial, pero también estaban hechos con las manos de Akadosh Baruj Hu. Entonces las tablas mismas tenían un precio muy especial, Maaseh Elohim, mano de obra de Dios. Luego agarraron esas piedras, Akadosh Baruj Hu fue, y él, así está escrito, Michtav Elohim. Akadosh Baruj Hu fue que escribió, cavó, talló, hizo las letras grabadas de los 10 mandamientos, fueron tallados también por Akadosh Baruj Hu. Así está escrito en la Torah, a Lujot Maaseh Elohim Heima. Los lujot, las tablas eran mano de obra de Dios. Michtav Elohimu, la escritura fue también escritura, mano de obra de Dios. Harut, grabado en las lujot. Entonces, ¿qué vemos? Que en las lujot había dos cosas especiales. Las tablas mismas eran especiales y también las letras grabadas de los 10 mandamientos eran muy especiales. Ahora, dice el Medrash que cuando Moshe Rabbeinu estaba bajando de la montaña Sinai, después de los 40 días, los primeros 40 días, tenía las primeras tablas tan especiales, sagradas, espirituales, con toda la grandeza, lo tenía en la mano y estaba bajando de la montaña. ¿Qué pasó? Que de repente decidió romperlo. Vio que los judíos pecaron, es verdad. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? El Medrash dice que lo que pasó es que Moshe Rabbeinu de repente vio que las letras empezaron a volar en el aire. Otiyot por Jot. Así el Medrash vio como las letras están subiendo para arriba, se estaban flotando, se estaban desapareciendo, subiendo hacia arriba. Y entonces
la piedra quedó muy pesado en las manos de Moshe. Así dice el Medrash. Y Moshe Rabbeinu, cuando vio eso, dijo, ahora estas piedras no tienen ningún valor. En Baemamash ya no tiene valor. Si no están esas letras sagradas de los 10 mandamientos, estas piedras no tienen valor. Agarró Moshe Rabbeinu las tablas y lo rompió. Jos, así dice la Shon. Jos Baem lo voy a agarrar y lo voy a romper. Ese Medrash hay que entender. No entiendo. Algunas preguntas que hay acá. Aparentemente, número uno, el hecho que las letras desaparecieron no significa que por eso la piedra perdió el valor. Recién dijimos que había dos cosas. Las piedras tenían un valor muy especial. Eran piedras Maaseh Elohim. Encima tenía otra ventaja las letras especiales. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu dijo ahora que las letras se fueron, ya no tiene valor? ¿Por qué no tiene valor? Tiene valor, el valor de la piedra. Ahora hay dos cosas acá, hay piedra y hay letras. Si las letras se fueron, quedó la piedra. ¿Por qué romper la piedra? ¿Qué significa en Mamash? ¿Por qué de repente no tiene ningún valor? Tiene el valor de esas piedras que es mano de obra de Hashem. Eso es número uno. Derech Hagav, el Rebbe también dice acá otro punto más, el Rebbe agrega, que esas letras que estamos diciendo acá, que dice que las letras volaron, tampoco es literal. No es que volaron las letras, imposible, porque eran letras grabadas. Si eran letras escritas, podés decir que se borró la tinta y se fue. Pero acá no eran letras escritas, eran letras grabadas. Las letras estaban grabadas penetrando de un lado al otro en la piedra. No puede ser que las letras literalmente se fueron de la piedra, porque si es así, tenían que decir que la piedra cambió. No es eso. Según lo que dicen los Mefarshim, el Rebbe lo trae acá y se entiende, cuando decimos que las letras se fueron, se refiere al espíritu de las letras, el alma de las letras, la santidad de las letras. Quedaron letras, las letras adentro grabadas quedaron, pero perdieron su neshama, perdieron su alma, perdieron su espíritu. Había un espíritu divino que Hashem puso en esas letras, y eso se refiere que se fueron para arriba y quedó como una piedra sin todo ese espíritu. Pero la pregunta que surge, como dijimos recién, la piedra en sí no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? En Bomamash. Tiene, son mano de obra de Dios. La piedra también sirve. Pregunta número 2, ¿por qué lo rompes? Bueno, digamos que ahora la piedra ya no tiene el mismo valor que antes, porque perdió su espíritu, su santidad de antes. Pero por eso romperlo. ¿Por qué romper? Hashem no le dijo romperlo. Moshe mismo decidió, ¿por qué lo rompes? Agarra, si pensás que el pueblo no merece recibir esas piedras, hay que despreciarlo y romperlo. No lo rompas. Agarra las tablas completas, ponelo, guardarlo, enterrarlo abajo de la tierra, ponerlo en un lugar. ¿Por qué romper? Romper es un desprecio. ¿Cuál es el sentido de romperlo? Y es interesante, el tercer punto que vemos acá, que el Medrash dice que Moshe dijo, lo voy a agarrar y lo voy a romper. ¿Qué significa lo voy a agarrar? ¿Acaso no lo estaba agarrando? Estaba teniéndolo en la mano. Entonces, ¿qué dice? Lo voy a agarrar y lo voy a romper. ¿Agarrar de dónde? Si está en su mano. Entonces, este Medrash tiene algo, nos está diciendo algún mensaje profundo acá. Hay que entenderlo. Y entendiendo ese Medrash, vamos a poder entender el kesher entre las dos cosas, el fallecimiento del tzadik y la rotura de las lujot. Acá vemos algo extraordinario. Dice el Rebbe así. Para entender eso, ¿qué es lo que pasó acá exactamente? Lo que pasó acá es verdad que las tablas tenían una santidad especial antes de tallar y grabar las letras de los 10 mandamientos. Las piedras eran piedras sagradas, mano de obra de Dios, más Elohim, con todo eso. Por sí mismo ya tenía una santidad especial. Pero el momento
que Akadosh Baruj Hu talló letras de los 10 mandamientos dentro de esas piedras, ahora recibió un valor totalmente, infinitamente más elevado. Un valor tan importante, el momento que esa piedra se hizo, ahora, antes también era piedra especial, una piedra que es, hermano, como dijimos, todo perfecto, piedra de los lujot, pero el momento que esas piedras recibieron su aliyah, subieron de grado, se hicieron piedras con los 10 mandamientos, ahora tienen un alma, una vida, una energía de los 10 mandamientos, ya no sirve ser piedra, ya es otra cosa. Recibió vida, recibió existencia de otro nivel. Ahora, si llega ese momento y se fueron esas letras, ya no tiene valor. Eso es lo que dice Moshe. Moshe Rabbeinu dijo así, es verdad que la piedra, cuando era una piedra sola, sin tener los 10 mandamientos escritos, tallados en ellos, era una piedra especial, sagrada, con todo eso. Eso fue antes. El momento que se juntó con los 10 mandamientos y recibió una elevación, se convirtió en otra cosa, se convirtió ahora en no piedras, ni piedras divinas, son 10 mandamientos. Ahora cuando perdió esa energía, ya no tiene valor. Para entender eso, esa idea, el Rebbe trae un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo en halajá, es un ejemplo que se puede entender también físicamente. El tema es así. El Rebbe trae un ejemplo muy interesante en halajá. En halajot, que tiene que ver con recipientes. Halajot que tiene que ver con kelim. Hay todo un tema halajá sobre un kli, un recipiente, cuando el kli está apto para considerarse como un kli completo que recibe tum'ah, halajot que tiene que ver con pureza, impureza de los kelim. Entonces hay una halajá muy interesante. Vos tenés un pedazo de oro, tiene un valor, un pedazo de oro, un pedazo de plata, pero no tiene halajá de tumá. La halajá de tumá tiene que ser un recipiente. Hasta que no es un recipiente que recibe fruta, comida, bebida, no tiene halajá de tumá y tara. Entonces, una persona agarró un pedazo de oro y lo empezó a trabajar. Lo trabajó, la halajá dice que hasta que no es un recipiente terminado, completo, no tiene dinim de tumá vetada. Esto es los halajot de dinei tumá. Tenés que hacer el kli, armarlo, construirlo perfecto en todos los detalles, hasta que el kli llegó a su perfección. Ahí tiene todos los dinim, que si tocó impureza, si esto, cuando se hace tametaor, cómo se hace. El momento que el kli es completo, recibe tumá. Ahora, la halajá es, ¿qué pasa cuando este kli ahora se lastimó, se rompió un poquito, recibió una rajadura? Todavía no perdió su kli. Bajó de su nivel, pero sigue siendo un kli. Para que vuelve de vuelta del principio, para que pierde todo la tumá, hay que romperlo en pedacitos. Eso es en halajá. Cuando un kli se rompió, ahí la tumá se va. Y ahora es un kli tahor. Estos son temas halágicas que vemos con el tema del kli. Entonces dice el Rebbe, tomamos ese ejemplo para entender también exactamente lo que pasó acá. Las piedras tenían un valor, igual como el oro tiene un valor, las piedras tienen un valor, pero tiene un valor muy especial, pero no tiene un din de kli, todavía no recipiente. Ahora las piedras, Akadosh Baruj Hu lo llevó y cavó en eso letras de los 10 mandamientos. Esa piedra se elevó, ahora recibió esa energía sagrada que son los 10 mandamientos, no son piedras. Tampoco son piedras divinas, son 10 mandamientos, es la Torá. No tiene,
es lo más grande que hay. Cuando las letras se fueron, es donde Moshe Rabbeinu vio que está perdiendo su grandeza, ya no son. Ahora que estas piedras son parte de los 10 mandamientos, es otra cosa. Y perdió esos 10 mandamientos, perdió ese espíritu sagrado. Moshe Rabbeinu cuando vio eso, ahora sí lo voy a agarrar y lo voy a romper. Quiere decir, tenemos que llevarlo a una situación de cero y empezar de nuevo. Tenemos que anular esa situación completamente. Si va a quedar piedras completas, con letras, sin este espíritu, no lo vamos a poder purificar. Necesitamos llevarlo a una situación donde lo anulamos en forma total, la situación anterior, y ahí vamos a empezar de nuevo las segundas tablas, y eso fue lo que vino después más adelante. Por eso es lo que dice el Medrash. Moshe Rabbeinu vio que se fueron las letras, el espíritu sagrado de los 10 mandamientos. Quedaron las tablas, dijo, no tiene valor ahora. ¿Qué quiere decir no tiene valor? Como dijimos, en comparación a la situación que llegó a tener, ahora ya no tiene valor. Entonces hay que romperlo. Lo voy a agarrar. ¿Por qué dijo lo voy a agarrar? Porque Moshe Rabbeinu, para poder hacer lo que hizo, tenía que ser algo suyo. Si es algo que pertenece a otros, vos no podés romper algo que no es tuyo. Si es algo que pertenece al público, ¿quién te dio permiso a romper? Por eso Moshe dijo, lo voy a agarrar, que sea algo mío, que no pertenece al público, pertenece a mí, todavía no lo entregó. Es mío, esa es la idea, lo voy a agarrar. Y ahora que es mío, puedo romperlo en pedazos para que desaparezca todo lo anterior y empezamos de nuevo y ahora vamos a empezar como fue adelante, que Hashem le dio nuevas tablas con toda la grandeza que están en las segundas tablas, que eso es lo que sigue la Torah contando la continuación de la parashá. Entonces, se entendió ese punto, dice el Rebbe, vamos entonces a seguir adelante y ver justamente todos estos detalles que hablamos recién, es lo que pasa en el momento del fallecimiento de un tzadik. En la vida del Yehudí es lo mismo. Y acá viene la maravilla, dice el Rebbe así. Cuando hablamos de una persona, un ser vivo, un Yehudí en el mundo, hay cuerpo, hay alma. El cuerpo del Yehudí, igual como las tablas, antes de tener letras, antes de tener espíritu divino, espiritual de Torah y Mitzvot, el cuerpo, como las tablas, el cuerpo del Yehudí es sagrado. Esto dice el Alter Rebbe en Tanya. El Alter Rebbe dice en Tanya, Ubanu, Bajarta, Mikol, Am, Belashon, Akadosh Baruch eligió en Matan Torah, en Am Israel de todos los pueblos. ¿Qué eligió? El alma no hay que elegir. Si no hay, el alma del Yehudí es parte de Hashem. En eso no existe elegir. Elegir es entre dos cosas parecidas. ¿En qué eligió Hashem? En el cuerpo. El cuerpo del Yehudí, desde el momento de Matan Torah, el cuerpo es un cuerpo sagrado. Entonces, ese cuerpo existe antes del alma. Cuando está en el vientre de la madre, el bebé, en el embarazo, todavía el alma no entró. El alma viene al nacimiento. Empieza el Brit Milá, Bar Mitzvah y todo un proceso hasta que el alma entra en forma completa. Pero el cuerpo está antes. Y el cuerpo del Yehudí es un cuerpo sagrado que hay que protegerlo y cuidarlo porque ese cuerpo es parte de Hashem. Tiene una energía divina que le está dando fuerza y existe porque Hashem le da fuerza y Hashem lo eligió a ese cuerpo. Eso es el cuerpo antes que entre el alma. Como las tablas, que es mano de obra de Dios, antes que Hashem talló las letras de los 10 mandamientos. Cuando nace el bebé y la Neshama se inviste, ahí es donde entran esas letras grabadas. Lo que representa es el alma Yehudí, que es una Neshama, que tiene deberes de cumplir Torah y Mitzvot. Y en eso mismo, como Hasidut siempre nos enseña, que hay una Neshama que se inviste en forma más revelada y hay una Neshama que es la Yehidá, que es el punto más profundo, que eso queda por encima. Parecido a lo que hablamos recién, están las tablas, están las letras grabadas y está ese Espíritu Santo que estaba dentro de las letras. Esto es lo que hace que ahora es otra persona. Antes era un cuerpo.
Cuando el bebé estaba en el embarazo, era un cuerpo sagrado, un cuerpo que es parte de Hashem, un cuerpo que fue elegido por Hashem, es verdad. Pero el momento que el cuerpo se elevó, porque le entró la Neshama, el alma, que es parte, que lo mal, mamash, como dice el Tanya, una parte de Hashem, se inviste dentro de ese cuerpo, ahora ya es otra cosa. Ahora ya no es solo cuerpo, es un ser que tiene una Neshama. Su vida ahora ya no es cuerpo, su vida ahora es emuná, amor a Hashem, temer a Hashem, fe en Hashem, Torah y mitzvot. Esa es la vida, como el Alter Rebbe dice en Tanya sobre el tzadik. Y en verdad eso tiene que ser la vida de cada yehudi. El tzadik logra hacer eso toda su vida. Pero en verdad cada yehudi, su vida verdadera, el momento que el alma se une con el cuerpo, ¿qué significa ahora vida? Vida significa Torah, mitzvot, amor y temor a Hashem, emunat Hashem. Esta es nuestra vida. El alma elevó el cuerpo a otra situación. ¿Qué pasa cuando llega el momento y la persona terminó su tarea en el mundo? El alma se eleva. Ahí queda el cuerpo sin el alma. Pierde esa santidad, esa espiritualidad. Y el cuerpo también es algo sagrado, igual como las tablas, como dijimos. Hasta que no tuvo ese espíritu sagrado de los 10 mandamientos, la piedra es especial. El momento que se elevó a ese nivel, las tablas sienten que no tiene valor, porque ahora su valor es Neshama. Sin Neshama no tiene valor. Y esta es la idea del fallecimiento del tzadik. Igual, eso es lo que dice el Rashi. Caché, la dificultad, el sufrimiento, el dolor del fallecimiento del tzadik es igual a la rotura de las lujotes, la misma idea, la misma historia. Acá tenés cuerpo y alma, acá tenés cuerpo y alma, y piedras y letras. Se van las letras, la piedra ya no tiene valor, a pesar que son piedras sagradas. El cuerpo, cuando pierde su contacto con el alma, con toda la grandeza del cuerpo, ya no es lo mismo. Y esta es la idea de un fallecimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? ¿Y por qué cuando van acá viene una enseñanza especial, profundo y extraordinario? ¿Cuál es el mensaje de llevar las piedras rotas en la guerra? Acá viene el bord, acá viene el punto. ¿Qué nos quiere enseñar esto? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el punto positivo acá? Dice el Rebbe así. Escuchen bien lo que el Rebbe dice ahora. Dice el Rebbe, dijimos antes, se tratan de tzadikim. Las que salieron a la guerra eran gente tzadikim. Digamos, vamos a volver el momento de la guerra. ¿De qué se trata? Se trata de los Yehudim que estaban 40 años como Moshe Rabbeinu en el desierto. Entraron en Eretz Israel, cruzaron el Yardén, entraron en Israel, llegaron a un nivel espiritual muy grande. Eran gente tzadikim que no tenían ningún pecado en su mano. Eran gente que cumplían todo 100%. De repente le dicen, ahora no alcanza todo lo que hiciste hasta ahora. Tenés Torah, tenés mitzvot, sos un tzadik. Tenés que ahora salir a la guerra para conquistar un pedazo más y hacer de eso una tierra sagrada. Agarrar del mundo, porque la idea de guerra representa algo mucho más amplio. No es solamente esas guerras que hicieron en el momento, también es todo lo que hablamos en la vida del Yehudí, que tenemos que hacer Israel de toda la tierra. Famoso dicho del Tzemach Tzedek, que el Yehudí está en cada lugar en el mundo para pelear, guerrear, luchar y agarrar un pedazo más del territorio de la tierra mundana y a través de Torah mitzvot hacer de eso una tierra para Kadosh Baruj Hu. Entonces viene el Yehudí y dice, ¿para qué? Yo soy un buen Yehudí, cumple Torah y mitzvot, soy un tzadik, no tengo pecados, no hizo nada mal. ¿Por qué no puedo quedarme en esa situación? ¿Por qué tengo que salir de guerra y hacer y romper y conquistar otras partes? No alcanza con lo que tengo, me siento en mi casa, me encierro con los libros y voy a estudiar Torah día y noche y nada más. ¿Por qué tengo que salir a conquistar? Entonces, acá viene el mensaje de las piedras. Cuando miraron a las piedras rotas, entendieron que a pesar que vos tenés toda una santidad, porque sos
son piedras sagradas, mano de obra de Dios. Pero si yo puedo elevarme a un nivel superior, y puedo llegar a un nivel más alto, en comparación a ese nivel más alto, lo que tengo no es nada, no sirve. Entonces, esto es el mensaje. Cuando los Yehudim salieron a la guerra y vieron el Aarón con las lujot rotas, ¿qué es lo que vieron en los lujot? Vieron ese mensaje. Lo que vieron es que uno puede ser todo sagrado, pero si vos podés subir de un nivel, si vos podés elevarte más, si vos podés progresar y te quedás en tu situación anterior, eso no sirve. Si vos podés elevarte a un nivel superior y no te elevaste, te quedaste trabado en tu situación anterior, es como la historia de la piedra que perdió su letra, su santidad, con toda su grandeza, en la comparación donde le puede estar, no estás, no sirve, es como algo mortal. Entonces, eso fue el mensaje. Es para darle a la persona esa iniciativa, esas ganas, esa energía de querer progresar, de entender que la vida es que cada día tengo que subir de nivel, cada día tengo que proyectar algo más profundo, conquistar una parte más de mi alma animal, del mundo, de lo mundano y hacer de esto una morada para Hashem. Si yo hoy soy igual que ayer y no fui subiendo un nivel más, es como una piedra sin letras, es como un cuerpo sin alma, no tiene valor. Entonces acá hay un mensaje tan profundo. Dice el Rebbe, si tomamos esa idea, primero con eso se contestó todas las preguntas y se entiende lo que dice Medrash, lo que Rashi dice, la parashá de la semana. ¿Por qué comparamos y decimos que es difícil esto como esto? El fallecimiento del tzadik como la rotura del ojos. Pero la enseñanza positiva, como decimos, que algo que se aprende de eso es cómo la persona tiene que progresar, ir de nivel a nivel, hasta que la elevación es de tan abismal, tan grande, que la situación anterior se considera como mortal en ese nivel. Tan elevado es la situación, la elevación. Dice el Rebbe, si tomamos ese mensaje y lo conectamos con el tema del fallecimiento del tzadik, literal, que se habla, ¿qué pasa en el día del Yortzeit del tzadik? Nosotros sabemos que el costumbre es en Yortzeit de un tzadik, en un fallecimiento de cualquier persona querido, un familiar, decimos Kaddish. ¿Cuál es el tema del Kaddish? Cada año, ahí está, el primer año se dice Kaddish todos los días, pero después, cada Yortzeit, el año aniversario anual del fallecimiento de una persona, decimos Kaddish. ¿Cuál es el tema del Kaddish? El Kaddish es, como está explicado en Kabbalah, en Hasidut, en muchos libros, es que el alma cada año está progresando. Dice la Gemara en Berajot, tzadikim en la menujá, los tzadikim no tienen descanso, ni en este mundo, ni en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque pues, constantemente van de un rango a otro rango, van subiendo de nivel a nivel en su servicio de Hashem. En este mundo es el trabajo que uno hace acá, y cuando sube arriba sigue subiendo. Ahora, el momento de un aliyah más grande, uno de los momentos más grandes de la elevación es el momento del fallecimiento. Es como dijimos antes, cuando se rompe las tablas, empieza una nueva subida, una nueva elevación. Moshe rompió las tablas porque había que anular la situación anterior para poder subir a una situación nueva. El fallecimiento de una persona se rompió algo, pero acá empieza otra clase de elevación que el alma va subiendo de nivel a nivel. El ejemplo interesante, parecido a eso que está traído, que Rebbe lo trae, es el ejemplo que la Gemara dice sobre uno de los sabios que estaba estudiando en Babilonia, el Talmud Bavli, y viajó a Israel y no pudo entender el estudio del Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi, el estudio de Israel. Y hizo 100 ayunos para olvidar el Talmud Bavli, para sacarlo de la cabeza, para poder entender el Talmud Yerushalmi. ¿Cuál es la explicación?
aparentemente, si vos querés entender algo, no tenés que olvidar, tenés que seguir estudiando. Un estudio ayuda a otro. ¿Qué pasó acá que tuvo que olvidar? La explicación es, depende qué tipo de estudio. Cuando se trata de estudios normales, es verdad, un estudio ayuda al otro. Estudias más y cada vez entendés más. Pero a veces pasa que se trata de estudios que son totalmente diferentes, tan diferentes hasta opuesto. Esa manera de pensar no te permite entender la otra manera de pensar. Tenés que romper, anular, tenés que volver a cero, tenés que sacarte tu manera de entender de antes para poder entender esa manera de entender. Eso es lo que pasó con el sabio Rav Zeira, que tuvo que anular, ayunar para perder lo anterior y poder llegar a esa elevación. Eso es lo que pasa en el momento del fallecimiento del tzadik, es la anulación del anterior para empezar una elevación nueva. Cada año, en el día que el tzadik se va del mundo, que en ese día de Yortzeit vuelve esa energía, esa idea, y hay como un salto abismal, hay un salto que el tzadik hace, y nosotros con el Kaddish lo memorizamos y nos conectamos con ese salto. Y el Rebbe dice más, cuando se trata de un tzadik que tiene discípulos, que tiene alumnos, que tiene talmidim que acá en este mundo siguieron su camino y estudian su Torah y siguen sus enseñanzas, cuando el tzadik sube en el día de su fallecimiento en un nivel más alto, él lleva con él también, con todos los discípulos, alumnos que reciben de él, que ellos también pueden hacer ese gran salto en su vida. Y para eso el Rebbe termina diciendo, hablando especialmente de su padre, Rav Levi Yitzhak. Y acá viene un toque personal que el Rebbe trae sobre su padre. Cada tzadik tiene eso, y cada vez que hay un tzadik que se va del mundo y el día del aniversario del fallecimiento del tzadik, sabemos que es un día muy especial, como dice el Tanya, que el tzadik influye, trae Yeshua, trae salvación, trae brajá, y el que se conecta con el tzadik tiene la posibilidad de pegar un salto en su vida en ese día, más que todo el año, etc. Eso pasa con cada tzadik. Pero ¿qué es lo que pasó especial con Rav Levi Yitzhak Schneerson, el papá del Rebbe? Que hablando del sufrimiento, de eso, romper las tablas, que eso, la idea del sufrimiento, del fallecimiento, el papá del Rebbe lo tuvo en su máximo. El papá del Rebbe fue llevado a la cárcel en Rusia por difundir Torah y Mitzvot en la época del comunismo, y ahí lo llevaron a la cárcel, y después de todos los sufrimientos enormes que tuvo en la cárcel, fue expulsado, o como llamarlo, lo mandaron a un exilio. 5 años estaba en un pueblito, en un lugar donde no había ningún yehudí, donde no había lo que comer, pasaba hambre, pasaba todo tipo de enfermedades que había en esa zona, y tuvo que estar ahí, que por eso también se enfermó, y al final terminó falleciendo en esa situación tan duro. Era galut betoch galut, como dice el Rebbe. La vida en general es un galut, es un exilio. Esa época y en esa situación era en lo más difícil de lo más difícil. Y él pasó todo ese sufrimiento y su fallecimiento fue una situación tan dura. Dice el Rebbe, si cada tzadik, cuando llega el momento de fallecimiento, como dijimos, y el alma sube para arriba, y ahí donde con el cuerpo hay todo un tema de una quiebra, esa situación que dijimos, que es rotura, romper las tablas, y de ahí es donde empieza una elevación superior, y todos los que se conectan con el tzadik se elevan también. Cuanto más, cuando se trata de un tzadik de ese nivel, que pasó por todo ese sufrimiento, con todo ese galut, entonces nosotros, conectándonos con él a través de aprender de sus enseñanzas y estudiar su Torah especialmente, etc., eso da esa elevación especial de poder subir de nivel a nivel. Sobre eso decimos, Yeilchu Mijail el Jai, el Koach que el Yehudí dafka a través del Galut, y el Galut de todo Galut, y ahora también que estamos en la época de Galut, y a pesar que uno está en ese Galut, ese exilio, y ese sufrimiento, y esa situación de aparentemente limitaciones, cuarentenas, llamámoslo como quiere, esas situaciones, dificultades,
y el Yehudí va siguiendo, sigue creciendo, entiende que cada uno de esos sufrimientos para llegar a una elevación más grande, con eso vamos a llegar al Yehu Mijail el Jail, como dice el Pasuk en Teilim, en capítulo 84, que vamos subiendo de nivel a nivel hasta Yerael Elohim Betzion, hasta que vamos a llegar a Jerusalén, a Zion, al Bet Migdash, y ahí vamos a llegar a lo máximo de elevación, como dice la Gemara, Shabbat Menucha Lechaya Olamim, que vamos a llegar al verdadero descanso, que es la elevación tan alto, que más alto que eso no hay, y ahí es el Shabbat Menucha Lechaya Olamim, que sea como Mashiach Tzidkeinu, de Karol Mamash. Bueno, esto es el punto de la Sijá, y ahora el que puede estudiarlo adentro, y ahí van a ver toda la profundidad, cómo el Rebbe lo pone en sus palabras, y cuanto más uno se mete, va a encontrar más profundidad y más profundidad.